Yo creo que antes de la llegada de la pandemia, el tema económico y el tema político fueron las crisis que afectaron en gran medida al periodismo. La crisis económica, voy a ir rápidamente porque ya Elizabeth mencionó bastante, ¿no? La caída en los ingresos de los diarios y aún hoy en día, ¿verdad? El tema de la apuesta por lo digital que aún está en crecimiento. Ah, los mismos diarios grandes en el país están todavía tratando de que los ingresos de los sitios web que tienen de noticias puedan cubrir por lo menos el funcionamiento, ¿no? Por el tamaño que tienen de sus redacciones estos mismos diarios, sobre todo en la parte digital, porque hace unos 5 años más o menos hubo una apuesta grande, eh, entiendo en todos los diarios del país, en El Deber, donde fue mi experiencia, donde se llegó a armar una redacción bastante grande, no solo del digital, si mal no recuerdo, entre 12 a 15 personas incluso. Christopher ya me va a corregir que también estaba en esa experiencia. Entonces fue una apuesta muy grande que se hizo para renovar incluso eh, los sistemas informáticos que se usaban para publicar las noticias, el equipo, la organización. eh, entonces creo que se hizo apuestas grandes en cuanto a costo personal y contenido también, ¿no? Que se quería hacer. Eh, entiendo que esto sucedía en otros diarios también, pero la respuesta, digamos, en el tema publicitario no fue, me parece, la esperada. Y también el tema de la venta de los diarios ha ido cayendo, ¿no? No hubo mucho crecimiento en los últimos 10 años más o menos. Siempre fue una caída. Algunos años se trató de ralentizar esa caída, pero como decía Elizabeth, el tema de Internet irrumpió con bastante fuerza y en los últimos años aún más, ¿verdad? Porque Facebook, sobre todo, Google, han acaparado, digamos, la torta publicitaria en gran medida. Eh, Hoy en día mismo mucha gente no quiere publicitar en Facebook, quiere que su negocio, por más pequeño que sea, tenga presencia. Entonces eso ha afectado bastante a las redacciones de los diarios. Posteriormente el tema político, ¿no? Yo ahora mismo estaba indagando algunos datos justamente para esta charla y, por ejemplo, aquí en Santa Cruz hay dos federaciones de la prensa. Lo que pasaba en el tema político, ¿no? Que han ido polarizando y hay esta, estas instituciones paralelas en diferentes ámbitos, ¿no? Y eso ha llegado hasta la prensa también. Y no creo que en el corto plazo eso tenga solución, por lo menos aquí en el caso cruceño. Hay dos federaciones, ambos tienen su gente, entonces eso también debilita al gremio y al sector. Eh, una vez que llegó, bueno, antes, previo a la pandemia, las esperanzas eran crecer en los diarios, ¿no? Y mejorar, pero recordemos con los conflictos que empezaron en noviembre de 2019, esta situación no mejoró, ¿verdad? Sino más bien se ralentizó mucho más, hubo conflictos. Recordemos que en esa época los mismos diarios no podían circular, al menos en Santa Cruz, ¿no? Y porque el paro cívico fue bastante duro, entonces desde ahí ya en Santa Cruz los diarios empezaron a sufrir por la falta de ingresos. Entonces ahí ya se sintió esta crisis. Y claro, con la llegada de la pandemia esto fue mucho peor, ¿no? Muchísimo peor. Con la llegada de la pandemia, yo puedo mencionar tres crisis graves, ¿no? El tema sanitario que todos lo estamos viviendo, en el sector de los periodistas puntualmente, el tema de la precarización laboral y el desempleo, y por último, el largo camino de recuperación, que nadie sabe exactamente cuándo va a ser, ¿no? Todos esperamos que en el transcurso de este año se dé, pero eh, cada, cada ola que va apareciendo, pensábamos que la tercera iba a ser la última, pero ahora se habla de una cuarta.
Entonces, en el tema de crisis sanitarias, puntualmente en el país se desconocen cuántos periodistas murieron, cuántos periodistas enfermaron, y por los reportes de prensa, por la Fundación por el Periodismo, que también fue haciendo un homenaje a los caídos, se pueden contabilizar entre 60 y 70 periodistas que murieron en todo el país, ¿no? A raíz de esta pandemia, pero eso es así, al conteo rápido, digamos, porque después cifras exactas no existen.